Mi madre de pequeña jugaba con mi tío y con sus amigos. Iban al parque y jugaban al pilla-pilla, a la comba y al truco. También jugaban con sus muñecas. Andaban en bici por el pueblo. En invierno iban al monte y recogían setas y castañas. Cuando nevaba hacían muñecos de nieve y alguna que otra batalla de bolas de nieve. En verano iban al río a bañarse y a jugar. Se lo pasaban muy bien. Este texto trata de cómo se divertían nuestros abuelos, abuelas, madres, padres, etc. En primer lugar, hablaremos de los juguetes que tenían. Cuerdas, gomas, muñecas que casi siempre eran hechas por ellos o de algún amigo. Piedras con las que inventaban mil y una formas de jugar echando la imaginación. Ramas, hojas, etc. que encontraban en cualquier lugar. Barro que hacían ellos lo encontraban cuando llovía. Balones que compartían entre todos porque no había muchos. Y, por último, bicicletas que casi nadie tenía debido a la economía familiar, pero que compartían lo máximo posible. Y, finalmente, los juegos que tenían en aquella época. La comba, a la que solían jugar solo las niñas, truquel, que dibujaban con lo que podían y utilizaban una piedra, fútbol, al que solían jugar solo los niños, a las cocinitas en las que utilizaban piedras, ramas, hierbas, hojas y, por último, a tiendas en las que vendían algunos de los elementos con los que jugaban a las cocinitas. En todos estos juegos solía haber muchos niños y lo pasaban muy bien, porque, como dice muchas veces mi madre, cuantos más éramos, mejor lo pasábamos. Aunque no tenían mucho dinero, se divertían y lo pasaban bien. En conclusión, no importa lo material si tienes una buena imaginación y unos amigos dispuestos a pasarlo bien. En la época de mis abuelos no tenían mucho tiempo libre para poder jugar, pero lo disfrutaban al aire libre. Los juegos favoritos de mi abuelo eran la billarda, que consistía en golpear un palo con dos puntas con otro más largo. Ganaba el que lo mandaba más cerca de un cuadro dibujado en el suelo. El escondite, que consiste en que una persona contaba hasta 100 y los otros se esconden. El último, al que vieran, quedaba en la siguiente ronda. Las carreras de chapas, que consiste en golpear tu chapa con el dedo para alcanzar la meta, en una línea dibujada en la tierra. El fútbol, que era como hoy en día, pero las normas no se tomaban al pie de la letra y el campo era imaginario. Además de estos juegos, también se divertían haciendo trastadas, como saltar a los muros de los establos. Sin embargo, las niñas tenían otro tipo de juegos. Mi abuela se divertía con las muñecas recortables, haciendo vestidos para ellas. También jugaban a la cuerda y a la goma, y de esta forma es como combatían el aburrimiento mi abuelo y mi abuela. En los años 50, 60, mi abuela Luisa se divertía con bastantes cosas. La principal eran los juegos, como el truque, que trataba de tirar y saltar a la pata coja. Otro juego que también se jugaba era el montón, que consistía en que uno se tirara al suelo y los demás se decía al montón, que pocos son. El siguiente juego también era muy utilizado. Se llamaba billarda, que se componía de dos palos, uno grande y otro más pequeño. Con el grande se le daba al pequeño y el ganador era el que más lejos lanzara el palo. El siguiente juego eran las piedras, que se componía de 4, haciendo malabares, y ganaba el que aguantara con las piedras en el aire. Y por último lugar, otro juego que era habitual, el chiquilirones, que trataba de acertar en qué mano estaban los pares y en cuál estaban los dobles. Y se decía chiquilirones, pares o nones. Otra manera que también lo pasaba bien era por la tarde. Al llegar las fiestas de los pueblos, en patilla, chicos y chicas iban a las fiestas. Solo era bailar, y antes de ponerse el sol tenían que estar en casa. En la fiesta que mejor se lo pasaban era en la de los Dolores, el 15 de septiembre, en la Trepa, porque era la fiesta más completa. El día de la víspera había novena con procesión.
Luego cenaban en el campo y más tarde iban a la verbena, a la cual iban todo tipo de edades. Y al final del baile acababa con la tirada de fuegos artificiales, pero también había otras fiestas populares, como la de los Remedios y San Pedro de Trasvería. Y así era como se divertía la gente de antes, en los pueblos, muy diferente de los tiempos de ahora, pero si ellos se lo pasaban bien, que así sea. Mi abuela se divertía mucho jugando al corro de la patata con sus amigas. Jugaban todas las tardes en la plaza del pueblo, pero lo que más les gustaba era hacer muñecas de trapo. En los brazos le ponían un palo y, en la punta, le ponían unos palillos en forma de dedos. En la cara le pintaban las cejas, los ojos y los labios. Y en las piernas le ponían un palo y restos de plásticos o de madera que hacían zapatos. Finalmente, en la parte del cuerpo le ponían un trozo de tela que servía como camiseta. A menudo le ponían piedras pegadas a la camiseta que parecían botones. Mi abuela dice que lo pasaba muy bien porque era lo único que tenía. En la época de mis bisabuelos no existían las televisiones ni mucho menos ordenadores o teléfonos. Es decir, no existía la nueva tecnología. Tenían que pasar el tiempo de juego con su imaginación y casi sin recursos se lo pasaban genial. Tenían juegos como el de la rueda. Era una rueda de metal como la de una bicicleta pero sin neumático y se paseaban por la calle con esa rueda y con un palo para guiarla. También jugaban con piedras. Cuando veían unas pocas en el suelo, las iban cogiendo con la mano. Cogían una y soltaban dos, y así hasta que el que más piedras cogiera ganaba. En la época de mi abuelo no cambiaron mucho las cosas. Tampoco tenían nuestra tecnología y sus juegos no eran muy diferentes a los de sus padres. Cuando jugaban al fútbol se hacían pelotas de trapo y de cuero curtido por ellos. Las niñas se hacían sus propias muñecas de trapo. Las más agraciadas económicamente ya tenían muñecas de porcelana y casitas de madera. También jugaban al truque, al escondite, a las casitas, etc. Mis padres ya tenían muchos más juguetes, muñecas, cocinitas, cacharros, peonzas, yoyos, bolas de cristal, etc. Tenían gomas y jugaban a quién saltaba más alto, sin tocarla o pisarla del salto más alto. Cuando tenían nuestra edad, sus juegos eran más mixtos. A veces iban a la sala de juegos los fines de semana y pasaban toda la tarde jugando. Hoy en día ya hay más aparatos más modernos. Mi padre me contó que de pequeño en el País Vasco jugaban un juego que me pareció curioso. Se necesitaba un cinturón y subían al monte. Uno de ellos les escondía el cinturón y les iba indicando con caliente, frío o templado. El que lo contaba podía ir sigilosamente y mientras los otros buscaban, darles con el cinturón. Cuando se daban cuenta de quién tenía el cinturón, escapaban para que no le dieran más. Otro de los juegos se llamaba chorro, morro, pico, tallo, qué. Consistía en que uno de ellos se sentaba en la parte de arriba del banco e iba metiendo la cabeza entre las piernas de su compañero. Se iban saltando unos a otros y el del banco elegía un dedo y los otros sin mirar tenían que ir diciendo chorro, morro, pico, tallo, qué. Si acertaban el dedo que era, se cambiaban los puestos a partir del que acertara. Mi abuela también me contó que sus juegos preferidos eran la billarda, que consistía en poner un palo encima de una piedra, de manera en que sobresaliese un extremo. Con otro palo se golpeaba fuerte en ese extremo y cuando el palo estuviese en el aire, darle con el otro palo para lanzarlo lo más posible. Otro de los juegos eran los vedrellos. 5 piedrecitas en la mano, tirabas uno y los otros 4 se desparraman en el suelo. Echas una ojeada y ves cómo quedaban situadas. Vuelves a lanzar aquella piedra al aire y sin mirar coges una del suelo sin mover ni tocar las otras. Así sucesivamente hasta que las juntabas todas en la mano otra vez. Perdía que al coger una movía alguna otra. Mi conclusión es que antes no necesitaban internet, móviles, consolas. Ellos mismos se lo pasaban bien con sus juegos. Con muy poco eran felices y no les importaba el resto. Nuestros padres y madres, abuelos, abuelas, tíos, tías y demás familiares se divertían de una manera muy diferente a la de ahora. Ellos jugaban a juegos tradicionales,
clásicos que todavía existen, pero a los que no se juega tanto, porque ahora fueron sustituidos por las videoconsolas. En los juegos de antes hay mucha variedad. Algunos de los más conocidos son las canicas, las chapas, el pañuelo, la comba, el avión y el escondite. Además de esos juegos tradicionales, se inventaban sus propios juegos o se hacían sus propios juguetes con los materiales que se encontraban. Así se lo pasaban mis antepasados. Mi padre de pequeño no jugaba mucho, pero cuando lo hacía se divertía mucho. Así, a lo más que le gustaba jugar, como a la mayoría, era el fútbol, con sus amigos y mis tíos, cerca de casa. Pero también jugaban al escondite-pilla, que consistía en no mirar y contar hasta 50. Cuando acabe, tendría que buscarlos y tocarlos. Las canicas también le gustaban, pero él fabricaba cochecitos pequeños. Pero lo que más le gustaba era hacer cometas con una bolsa y cruzando 2 palos de bambú. A mi madre le gustaba jugar con sus muñecas, con mis tías. El pilla-pilla le gustaba mucho, jugarlo con sus amigas. Pero lo que más le gustaba jugar eran las casitas, fingir que era mayor con su casa y que tenía una familia. Así era la niñez de mis padres. Mis abuelos se divertían jugando y reuniéndose todos los años un día determinado. Jugaban a juegos inventados o a juegos de toda la vida. Esos juegos eran la comba, el truque, las muñecas, la peonza, el lirá, el cinturón, los botrellos, entre muchos. Las reuniones las hacían entre todos los del pueblo, los fines de semana, en los magostos y en el San Antonio. Mis padres y mis tíos y mis tías también jugaban, pero aparte de eso, hacían excursiones. Ellos y ellas jugaban a juegos de los que les enseñaban sus padres, un poco más actualizados. Los más jugados eran la comba, el truque, la peonza, las casitas, la goma, el churro y el pañuelo. Mi abuelo jugaba a la peonza, lo que era muy emocionante. Tenían las puntas de hierro, no como las de ahora, que son de plástico. También jugaban al escondite, era uno de los juegos más populares ya que era colectivo. Otros juegos, como la peonza o las canicas, había campeonatos de baraja, se apostaban hasta por lo menos 10 pesetas. Mi abuelo ganaba mucho dinero con estos concursos. También jugaban a la cuerda los hombres, menos que las mujeres. Tenían sus leyendas como as da noite ou a Santa Compaña. Salín de noite, pero ás 12 da noite volvín a casa correndo de medo. Tanto medo tiñan que facían círculos no chan para que non os levaran con eles. Tamén ganaban dinero con los champiñones. Recorrían toda la montaña, normalmente suelen salir en invierno. Mi abuelo tenía una anécdota muy graciosa. Estaba en la montaña y se cayó desde arriba y bajó rodando. Al pasar lo vio una persona y le dijo: «Qué listo eres, te has arrojado bajar a pie. Siempre me la cuenta y se ríe mucho. Mi abuelo es el mejor y como él todos».